Comparación entre la peste porcina clásica y la peste porcina africana. La peste porcina africana es una enfermedad exótica y se le considera la más peligrosa. Algunos de sus aspectos clínicos tienen caracteres similares a los de la peste porcina clásica, de ahí que el diagnóstico inmediato de esta enfermedad es indispensable para establecer la diferencia entre las dos enfermedades y efectuar el control de la misma. Es la enfermedad más devastadora que afecta al ganado porcino en los Estados Unidos de Norteamérica, y las pérdidas económicas debidas a esta enfermedad son superiores a cualquiera otra. A pesar del uso adecuado de vacunas que vienen aplicándose desde hace mucho tiempo, las pérdidas continúan. Refiriéndonos a la peste porcina africana, podemos señalar que es altamente contagiosa, con una alta mortalidad que llega hasta el 100% y contra la cual no existe vacuna. En la actualidad, se sabe que está restringida al continente africano. En algunas zonas del África Occidental, esta enfermedad impide la producción comercial del cerdo. La población porcina de los Estados Unidos es susceptible a esta enfermedad. Debido a la alta concentración en algunas zonas y al movimiento interior del mercado de cerdos y sus productos, la presentación de un brote sería de fatales consecuencias para este país, tomando en cuenta, además, la resistencia del virus que ocasiona la peste porcina africana y la gran afluencia de vías de comunicación a países infectados. Esto representa una constante amenaza para la industria porcina del continente americano. Esta película ha sido preparada para facilitar el reconocimiento e identificación de la peste porcina africana y ayudar a diferenciarla de la peste porcina clásica. En virtud de la similitud que existe entre estas dos enfermedades, a continuación serán revisados los aspectos clínicos y lesiones que causa el cólera porcino. Enseguida se ilustrarán los aspectos clínicos de la peste porcina africana para establecer su comparación. El cólera porcino es una enfermedad viral del cerdo altamente contagiosa y generalmente mortal. Después de un corto periodo de incubación, la enfermedad se manifiesta con un marcado aumento de la temperatura. Los síntomas clínicos principales se muestran en el cuadro en relación con la curva que muestra la temperatura. Observen que los principales síntomas clínicos, como la anorexia, exudación mucopurulenta ocular, diarrea y la hiperemia, se manifiestan en un periodo de 4 a 5 días anterior al máximo de la temperatura. Esos indicios pueden o no ser evidencia clínica de que el sistema nervioso central está afectado. La muerte comúnmente se presenta después de 8 a 9 días del curso de la enfermedad. Los cerdos que se observan fueron infectados experimentalmente con virus de la peste porcina clásica. El desarrollo clínico fue agudo, con temperaturas superiores a los 41 grados centígrados durante 5 o 6 días, y no se esperaba que los cerdos sobrevivieran más de unos cuantos días cuando fueron sacrificados. Las necropsias fueron efectuadas de inmediato, procurando evitar la introducción de sangre en el sistema respiratorio. Como en la mayoría de las enfermedades, no es posible que todas las lesiones se observen en un solo animal. Los cambios mostrados aquí son un conjunto de las lesiones más severas encontradas en los cerdos de esta serie. Por lo tanto, son más de lo que cabe esperar en los casos promedio. La presencia del virus, sumamente contagioso, en todos los tejidos y fluidos corporales de los animales infectados, hace indispensable que las necropsias sean efectuadas de tal manera que se evite una mayor propagación de la infección. La necropsia debe efectuarse en un lugar que cuente con un piso de concreto y las personas que la lleven a cabo deben usar botas y guantes de hule. Deberá utilizarse un equipo para esterilizar los instrumentos y un horno para incinerar los despojos, así como la utilización de un eficaz desinfectante. No es necesario sistematizar el procedimiento de la necropsia, pero sí debe ser sistemático el examen de los órganos en un orden lógico, como es la recolección aséptica de sangre, vaso y linfa para aislar el virus, así como la recolección de tejidos para su estudio histopatológico. Primeramente se examina la piel y los orificios naturales, tendiéndose el cadáver sobre su lado derecho. Se hacen las incisiones iniciales para exponer los órganos a la vista. Encontrando primeramente la lengua, laringe, esófago y tráquea, los cuales se obtienen intactos para su estudio. La glándula tiroides se separa y se extrae.
Los animales que mueren de cólera porcino clásico muestran en sus pulmones petequias en un 70%. Debe tenerse cuidado en no confundir la sangre que puede introducirse en los pulmones durante el momento de la necropsia con las hemorragias causadas por la enfermedad. La congestión pulmonar normalmente se presenta en la última etapa de la enfermedad y es de naturaleza secundaria. La pulmonía se presenta en el 40 al 60% de los animales antes de morir, siendo el tipo más común la bronconeumonía. El colapso pulmonar es común en cerdos jóvenes. Los órganos del sistema respiratorio se extirpan completamente. La laringe y la tráquea se cortan longitudinalmente y con tijeras hasta llegar a los bronquios. Las petequias se encuentran localizadas en la laringe en un 20 al 75% de los casos, dependiendo de la cepa del virus y del tiempo del examen. Las hemorragias normalmente presentan un marcado contraste con el fondo blanco. Puede haber hemorragias también en la tráquea. El examen de los nódulos linfáticos debe hacerse sistemáticamente en cada órgano. Los nódulos son hiperémicos o hemorrágicos en aproximadamente el 90% de los casos. Los nódulos submaxilares cervicales mediastínicos, gástricos, hepáticos y del mesenterio son los más severamente afectados. Las hemorragias se presentan comúnmente en la periferia bajo la cápsula del nódulo. En el corte transversal, estos nódulos tienen apariencia de mármol y sirven de modelo para mostrar las zonas oscuras de las hemorragias que se extienden hacia la periferia. El corazón, en casos de peste porcina clásica, se presenta casi siempre normal. En ocasiones se presentan petequias y equimosis en el pericardio cerca del nacimiento de las coronarias y el endocardio cerca de los músculos papilares. En algunos casos se presentan zonas pálidas en el miocardio. El vaso presenta pequeñas hemorragias subcapsulares de un color rojo brillante a lo largo de los bordes, como la lesión más común. En algunos casos, se presentan infartos hemorrágicos en el vaso y son más frecuentes en la última etapa de la enfermedad. Estos son asimismo de color oscuro, aproximadamente de 1 centímetro de ancho, y se localizan a lo largo de los bordes del vaso, ligeramente sobre la superficie de la membrana serosa, y pueden ser tan numerosos que lleguen a unirse, afectando 1/3 o más del borde. El hígado aparece normal o ligeramente manchado. En un pequeño porcentaje de los casos, se presenta una congestión pasiva, observándose la apariencia de la vesícula biliar para una subsecuente comparación con la que veremos en la peste porcina africana, ya que en la peste porcina clásica no se presenta ni edema ni congestión de la misma. En el cólera porcino clásico, la vesícula es casi siempre de tamaño normal, aunque puede estar contraída y contener bilis espesa. Frecuentemente la membrana mucosa presenta numerosas pero discretas manchas de color rojo oscuro. Pueden también localizarse zonas difusas de congestión de la mucosa. La glándula suprarrenal en general se presenta normal. En el 90% de los casos, los riñones presentan algunas petequias subcapsulares o cientos de ellas. La vejiga, en un 80% de los cerdos, tiene lesiones causadas por trastornos vasculares con petequias o congestiones que pueden ser leves o severas. La mucosa es la principalmente afectada, pero estos cambios también pueden presentarse en la membrana serosa. El estómago presenta lesiones múltiples en menos de la mitad de los casos de peste porcina clásica.
La lesión más común es una gastritis difusa con diversos grados de inflamación y hemorragia. Esta se presenta en menos del 10% de los casos y puede ser petequial o difusa. En casos de exposición prolongada pueden desarrollarse úlceras. Todas las zonas hemorrágicas tienden a volverse oscuras, como se ve en esta segunda exposición de la mucosa gástrica. La superficie serosa del intestino delgado presenta numerosas petequias pálidas en aproximadamente el 15% de los casos. Con menos frecuencia se presentan hemorragias difusas. A veces la superficie mucosa está inflamada e invariablemente hemorrágica. Frecuentemente los vasos sanguíneos del mesenterio están tan congestionados que se ven fácilmente conforme se acercan al intestino. Al inicio de los casos agudos, los trastornos del ciego son leves, presentándose inflamación catarral o petequia. Las hemorragias severas, la necrosis y ulceración de la superficie mucosa se desarrollan más fácilmente en casos de exposición prolongada. Con frecuencia puede demostrarse que el foco de necrosis de la superficie mucosa es el resultado de un infarto causado por la oclusión de los vasos sanguíneos submucosos. Estas zonas redondas y necróticas, que frecuentemente desarrollan bordes levantados y centros oscuros, son llamadas úlceras de botón. El colon, en una distancia de aproximadamente 60 centímetros después del ciego, está igualmente afectado en la misma forma que la mucosa del ciego, y se pueden presentar petequias esparcidas en la superficie serosa. En la última porción del colon y del recto pueden presentarse hemorragias, pero la necrosis es menos frecuente. Presentamos ahora un método para la extirpación del cerebro. Comúnmente se presentan síntomas atribuidos a lesiones neuropatológicas y en un 50% de los casos se observan junto con lesiones virales y en algunas cepas de virus se presentan lesiones en un 80%. Aproximadamente en el 70% de los casos se observa una evidente congestión de los vasos sanguíneos periféricos del cerebro, pero esto no se considera patognomónico. El cerebro se extirpa intacto y se conserva en una solución de formulín al 10%. El estudio histopatológico del cerebro sirve de ayuda para la confirmación del diagnóstico de la peste porcina clásica. Algunos investigadores han descrito las lesiones microscópicas que ellos consideran características de esta enfermedad, pero las lesiones microscópicas cerebrales más frecuentemente encontradas son las siguientes. Primero, la infiltración vascular y perivascular de linfocitos en número reducido de células de plasma es más frecuente. Segundo, proliferación focal de la glía y perivasculares en materia blanca y gris. Tercero, congestión y algunas hemorragias y degeneración del endófilo vascular. La peste porcina africana es llamada también la enfermedad del facóquero porque el agente causante es transmitido por facóqueros aparentemente sanos, jabalíes gigantes y probablemente otros cerdos salvajes. La transmisión del virus por estos portadores salvajes al cerdo doméstico se considera la fuente principal de brotes periódicos como ocurre en África. El virus es sumamente resistente y una vez transmitido al cerdo doméstico se vuelve muy infeccioso con una propiedad de propagación muy rápida por contacto o a través de los alimentos contaminados. Es posible que algunos insectos sean también vectores. La peste porcina africana es a la vez una enfermedad sumamente contagiosa, que se caracteriza por un desarrollo agudo con una alta mortalidad, que origina lesiones graves parecidas a las de la peste porcina clásica aguda. Pero el virus es inmunológicamente distinto. Aunque esta enfermedad es conocida en África desde el año de 1900,
En la actualidad no hay vacuna para proteger a los animales en contra de la misma y ha provocado que la cría de cerdos sea antieconómica en diversas regiones del África. Después de un periodo natural de incubación de 5 a 9 días, la temperatura aumenta bruscamente hasta más de 40 grados centígrados por un periodo de 4 días. Generalmente, los síntomas clínicos característicos solo se presentan durante las 48 horas del periodo de declinación de la temperatura antes de la muerte. El signo característico es el siguiente: depresión, debilidad, anorexia, cianosis de la piel, tos y disnea. La muerte se presenta más o menos al 7º día de haberse iniciado el periodo febril. Los pocos animales que sobreviven son portadores del virus por muchos meses. La cianosis de las orejas, así como pared abdominal y piernas, se extiende mucho en cerdos de color claro. Las zonas cianóticas, como se ve en las orejas de este cerdo, se vuelven muy oscuras después de la muerte. También se presentan hemorragias más discretas, particularmente en piernas y pared abdominal. Usualmente estas hemorragias tienen centros oscuros y bordes descoloridos. La laringe, en especial la epiglotis, frecuentemente presenta petequias. En ocasiones está muy congestionada y presenta hemorragias más severas provocadas por la peste porcina clásica. Las petequias en las superficies serosas y el parenquima de los pulmones presentan lesiones pulmonares más constantes. Frecuentemente se presenta un exceso de líquido de color rojizo en la cavidad pleural. En la cavidad torácica se presenta aproximadamente en el 40% de los casos un edema caracterizado por un amplio y definido interlobular. La pulmonía es menos frecuente en la peste porcina africana que en el cólera clásico, en el cual se presenta en cerca del 50% de los casos fatales. Las pequeñas zonas donde se presentan colapsos no específicos en el pulmón cerca de la zona cardíaca son muy comunes y con frecuencia hay un exceso del líquido pericárdico. También se observa cierto grado de hemorragias cardíacas en cerca del 70% de los casos. Las hemorragias subepicárdicas y endocárdicas son las más frecuentes. Como se muestra, las hemorragias subepicárdicas pueden ser muy difusas y extensas en apariencia. Con frecuencia parecen emanar de las venas coronarias y se presentan más en el ventrículo izquierdo. Generalmente el miocardio se presenta normal, excepto por las hemorragias. Los nódulos linfáticos presentan lesiones más constantes y extendidas, siendo sumamente hemorrágicas. Los nódulos viscerales son sumamente hemorrágicos en un grado raramente visto en el cólera porcino, apareciendo superficialmente y en cortes transversales, más como hematomas que como nódulos. En algunos casos de virus, la distensión del vaso es uno de los trastornos más frecuentes. También suelen presentarse petequias e infartos. La lesión más frecuente en el hígado es la presencia de manchas características con líneas y zonas congestionadas. En algunos casos también se ven pequeñas zonas hemorrágicas. Zonas amarillas, indicativas de trastornos grasos, se presentan en aproximadamente el 10% de los hígados. Otro trastorno ocasional es el congestionamiento de los vasos sanguíneos y edema en las regiones adyacentes a la vesícula biliar. La lesión más común en la vesícula biliar es el congestionamiento de los vasos sanguíneos, que casi no se presenta en el cólera porcino. También puede haber hemorragias dispersas sobre las superficies mucosa y serosa. La vesícula biliar está comúnmente distendida por la bilis. Las lesiones más constantes en los riñones son las hemorragias, que se presentan en aproximadamente 2/3 de los casos. La petequia es más numerosa bajo la membrana de la cápsula y también se presenta en la corteza y en la pelvis. En algunos casos se presentan hemorragias difusas severas en la pelvis, en la región submembranosa capsular y en la zona pararrenal. Casi siempre el edema acompaña a las hemorragias difusas. La gastritis aguda y difusa, que con frecuencia es hemorrágica, es la lesión más común en el estómago y es más severa en el fondo. Úlceras, cubiertas generalmente con restos necróticos, se presentan en las regiones pilórica y del fondo en aproximadamente el 25% de los casos. El intestino delgado presenta diversos grados de inflamación y hemorragias en las 2/3 partes de los casos.
También puede presentarse petequia serosa y equimosis dispersa. En algunos casos, los lunares glandulares son visibles en la superficie serosa como zonas de edemas amarillentos salpicados con petequia. Los vasos sanguíneos mesentéricos del intestino delgado están consistentemente congestionados y muy extendidos en apariencia. El ciego muestra trastornos significativos en cerca del 50% de los casos. Las lesiones varían de un enrojecimiento leve a hemorragias severas con ulceración de la mucosa. La petequia, junto con manchas y líneas longitudinales de hemorragias difusas, es la más común. Cuando se desarrollan úlceras, usualmente son pequeñas y profundas y están cubiertas con restos necróticos. Lesiones simulando las úlceras profundas del cólera son raras y solo se presentan en casos de exposición prolongada. La inflamación del colon varía en severidad desde un enrojecimiento leve, pasando por petequia, hasta hemorragias difusas y extensas. También pueden presentarse úlceras pequeñas, como las del ciego. En algunos casos, las hemorragias que se presentan en la profundidad de las paredes son idénticas a las de las superficies tanto mucosas como serosas. También pueden presentarse hemorragias en la superficie serosa con edema en el mesenterio. Aparentemente, por lo que hemos visto, el cólera porcino clásico y la fiebre porcina africana son tan similares que se requiere una cuidadosa observación de los síntomas clínicos y de las lesiones principales si desea establecerse una diferencia entre las dos enfermedades. Esa observación debe estar basada en un profundo conocimiento de las características y grado de severidad del cólera porcino y en tener siempre presente la constante amenaza que representa la peste porcina africana. Debe empezar a sospecharse cuando cerdos inmunes al cólera porcino desarrollan una enfermedad parecida al cólera con los siguientes aspectos. Primero, es una enfermedad febril, rápidamente fatal y sumamente contagiosa que no presenta los síntomas clínicos más característicos, sino hasta las 48 horas previas a la muerte. Segundo, con lesiones principales similares en carácter, pero más severas que aquellas del cólera porcino. Esto se refiere especialmente a cianosis y hemorragias de la piel, hemorragias de los nódulos linfáticos, hemorragias en el corazón y riñones, edema pulmonar e interlobular, congestión y edema de la vesícula biliar y generalmente un daño vascular más severo. Si se descubren estas condiciones, debe informarse de la infección a las autoridades federales y estatales para el control de enfermedades animales para obtener un diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico definitivo puede obtenerse por medios histológicos e inmunológicos consistentes en la inoculación de los cerdos que se sabe son inmunes al cólera porcino. Esta enfermedad fatal y sumamente contagiosa ha demostrado su habilidad para destruir la población porcina en zonas muy grandes. Como un incendio, entre más rápidamente se detecta e informa de ella, será más fácil de controlar y apagar.